Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. Nasó, el camino de la elevación y la bendición divina. Cada vez que abrimos la Parashá Nasó, sentimos el susurro de una llamada al alma: levanten a los levitas, familia por familia, casa por casa. Números 4:2. En la superficie, este mandato nos habla de un registro administrativo. Sin embargo, si nos dejamos habitar por la palabra, descubriremos que Nasó significa elevar. Es la invitación a alzar esos fragmentos de luz que se ocultan en lo cotidiano. Cuando los hijos de Leví se disponen a salir a su servicio, no solo despliegan cortinajes o trasladan vasos sagrados, sus nombres, Gersón, Merari y Kehat, se transforman en arquetipos de fuerzas interiores. Correspondencias secretas que el Zohar identifica con los niveles más sutiles del alma. Gersón, guardián de los velos, encarna la sefirá de Biná, la facultad de ocultar y revelar. Bajo sus manos, las telas olvidadas adquieren un propósito, impiden que lo sagrado se desborde, sosteniendo la tensión necesaria para el misterio. Merari, encargado de las maderas y los pilares, refleja Tiferet, el equilibrio armónico entre juicio y compasión. Sus vigas sostienen la casa entera, como el corazón que equilibra la voluntad y la misericordia. Kehat, a cargo de los vasos sagrados, es la manifestación de Geburá, fuerza justa que contiene, disciplina necesaria para proteger lo divino de las manos humanas que podrían romperlo. Así, cada familia levítica nos muestra cómo, al elevar nuestras acciones, por más simples que parezcan, hacemos resonar la coreografía oculta de la sefirot en el tejido del mundo. Pero Nasó también nos enfrenta a la sombra que todos guardamos dentro, el enigma de la Sotá, la mujer que camina entre la duda y el silencio, obligada a beber las aguas amargas que revelan la verdad. En el Midrash hallamos la llave oculta de ese rito. Las letras que componen la fórmula no son mera concatenación de sonidos, sino especies de palancas que desencadenan el conocimiento interior. La China alude al fuego que purifica, la Bab es el canal que une los mundos, la Tab señala el final del engaño y la JE abre la grieta por la que la presencia divina se asoma. Cuando esas sílabas se pronuncian, se remueve el velo del autoengaño, lo falso se desploma como murallas sin cimientos, y el alma emerge desnuda, puesta al desnudo ante su propia realidad. En ese instante, la mentira se convierte en ventana que deja entrar la luz verdadera. Luego, al otro extremo de la Parashá, la voz de los sacerdotes rompe el silencio con los 3 versículos de bendición. Yabarejeja Adonai Bellismereja. Yaer Adonai Pana Beleja Beuleja. Yisa Adonai Pana Beleja Bellasem, Leja Shalom. El Zohar nos explica que estas palabras no son un poema de buenos deseos, sino un tejido de vibraciones capaces de activar las sefirot más altas. El primer versículo invoca Gesed, la expansión del abrazo divino, al decir Yabarejeja, que te bendiga. El segundo, al hablar de iluminar tu rostro, alinea Geburá y Tiferet, pues traer luz exige contención justa y belleza equilibrada. El tercero, al poner sobre ti la paz, conjuga Malhut y Yesod, el fundamento del ser y la coronación regia de la armonía. Para que estas vibraciones viajen sin obstáculos, el Cohen debe amar a su pueblo y ser amado por él, pues solo el corazón puro, vacío de sombras, permite la irradiación de la luz infinita. Al contemplar estos 3 ejes, la elevación de los levitas, el juicio interno de la Sotá y la bendición silenciosa de los sacerdotes, vislumbramos el gran secreto de Nasó. La Torá no es un compendio de reglas aisladas, sino un mapa para el ascenso del alma. Primero, reconocemos que en cada acción, por pequeña que sea, hay una chispa divina esperando ser liberada. Luego, nos atrevemos a mirar en nuestro corazón, dispuestos a que las aguas amargas revelen lo que intentamos ocultar. Finalmente,
nos presentamos ante el mundo para ofrecer no solo bendiciones verbales, sino el don de un ser purificado, capaz de irradiar la paz que surge de la reconciliación entre voluntad y amor. En una lectura breve de 5 minutos, podemos sentir estas palabras danzar en nosotros como brasas vivas, el llamado a elevar las chispas. El desafío de enfrentar la propia sombra y la misión de transmitir bendición a nuestro entorno. Que, al cerrar este viaje, nos preguntemos, ¿hemos alzado nuestras acciones a la altura del polvo de estrellas que cada uno guarda? ¿Permitimos que la verdad interior nos despoje de nuestras máscaras? Dejando expuesto el templo secreto donde mora la presencia, enviamos, desde nuestro corazón reconciliado, bendición y armonía a quienes nos rodean. Reflexión final. Todo acontecer humano puede transformarse en un acto sagrado cuando nos atrevemos a elevar lo pequeño, a iluminar lo oculto y a bendecir con un corazón purificado. Parashat Naso es un espejo que nos recuerda, si cada gesto diario revela una chispa de lo divino, y si nos enfrentamos con valentía a las aguas que prueban nuestra sinceridad, entonces la bendición no será solo palabra, sino un puente luminoso que conecta nuestra conciencia con el infinito y, a través de nosotros, impregna de paz a todo el mundo.